Hola, vamos a dar inicio a la clase de soluciones. Una solución generalmente es una mezcla de dos componentes, ¿no? Soluto más solvente. Y el solvente es aquel componente que está en mayor cantidad, ¿no? Soluciones es soluto más solvente. Bueno, dentro de las unidades vamos a definir dos tipos de unidades, las unidades físicas y las unidades químicas. Dentro de las unidades físicas está el porcentaje en peso, que está definido como el peso de soluto, ¿no? Entre el peso de solución multiplicado por 100. En las unidades químicas, la más conocida es la molaridad. Molaridad. Se le representa por la letra M, M mayúscula. ¿Y qué es M? M mayúscula es igual al número de moles de soluto sobre volumen en litros de solución. Bueno, eso es lo que se define en la unidad química de molaridad. Este es porcentaje en peso. Luego tenemos la otra unidad que también se utiliza bastante, es porcentaje en volumen. Bueno, sobre todo las bebidas alcohólicas, ¿no? Y es parecido al anterior, solo que en reemplazo de peso vamos a poner volumen. Volumen de soluto sobre volumen de solución, multiplicado por 100. Digo en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, una bebida que es muy popular, la cerveza, tiene 5.6% de alcohol, ¿no? Significa la otra cantidad es otros componentes, en especial el agua. Y también acá tenemos otra unidad química que bastante usada, ¿no? La normalidad. Quizás tenga un poco de dificultad esto. Normalidad para algunos estudiantes. Normalidad. Normalidad. Se le representa por la letra N. N mayúscula. N mayúscula, ¿qué es igual? Es igual al número de equivalentes de soluto. De soluto sobre el volumen en litros de solución. Quizás acá nos detenemos un poco porque tenemos que definir qué son números de equivalentes. Vamos a poner por este lado, ¿no? Número de equivalentes es igual al peso del soluto sobre el peso equivalente. Peso equivalente. ¿Ya? ¿Y qué es el peso equivalente? También tenemos que definir eso. El peso equivalente es igual a una relación de peso molecular entre un factor. Este factor es el que a veces nos causa problemas. Este es un factor que depende de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el compuesto y acá tenemos el factor. Si es el ácido clorhídrico, el factor va a estar determinado por el número de hidrógenos que tiene el compuesto. En este caso va a ser 1. Si es el ácido sulfúrico, el factor va a ser 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos disponibles. Y si es el ácido fosfórico, ¿ya? El factor va a ser 3. También lo mismo sucede con las bases. Las bases, ¿no? Vamos a poner más abajo para ver, ¿no? Una base que también es muy conocida es el hidróxido de sodio, cuyo factor por el número de oxidrilos es 1. Otra base que es bien conocida es el hidróxido de calcio, cuyo factor es 2. También tenemos el hidróxido de aluminio. El número de oxidrilos que tiene el hidróxido de aluminio es 3 y el factor es 3. El problema viene cuando es una sal, ¿no? Vamos a ver la sal por acá, la sal más corriente. El cloruro de sodio. Bueno, acá el factor es 1, porque este cloro, ¿no? Tiene dos valencias, más 1 y también menos 1. La valencia negativa del cloro o la valencia positiva del sodio es más 1. Otra sal, por ejemplo, es el carbonato de calcio, ¿no? Cuya fórmula es esta. Si vemos esto acá, esta sal se descompone en un calcio más 2
y el carbonato menos 2. ¿Ya? El factor es 2. ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, el sulfato de calcio, el fosfato de calcio? El fosfato de calcio. ¿Ya? Acá el factor es 6. ¿Por qué? Porque hay de 3 calcios que valen más 2 y hay 2 fosfatos que valen menos 3. ¿No? Entonces eso hace, cualquiera de ellos hace que esto sea 3. Bien, ¿cómo se relaciona el número de moles con la normalidad? La molaridad con la normalidad. Se relaciona mediante esta fórmula. Normalidad es igual a este factor θ por m. ¿Ya? Es una fórmula que nos va a permitir trabajar en cualquiera de las unidades. Este es el nexo, ¿no? Para eso hay que comprender bien este es el factor θ. Otra ecuación también que está asociada a normalidad y molaridad es concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en diluciones. Bien, y por último, las otras dos fórmulas que nos faltan, en realidad nos faltan 3, es el porcentaje peso-volumen. Porcentaje peso sobre volumen. ¿Y a qué es igual el porcentaje peso de volumen? Es igual al peso de soluto sobre volumen de solución multiplicado por 100. Y otra fórmula química que también utilizamos bastante es la molalidad, con minúscula, molalidad. ¿Ya? M minúscula. Y aquí es igual a M minúscula, es igual al número de moles del soluto sobre kilogramo de solvente. Kilogramo de solvente. No nos olvidemos que el solvente es aquel componente que está en menor cantidad. Bien, y por último, las partes por millón. Partes por millón. ppm. ¿A qué es igual la parte por millón? Miligramos de soluto sobre litro de solución. Litro de solución. No nos olvidemos que 1 gramo equivale a 10 a la 3 miligramos. 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 Bien, acá tenemos toda la parte teórica, ¿no? Desde la parte de arriba, que es soluciones, unidades físicas y unidades químicas. Entre las físicas tenemos peso, porcentaje en volumen, porcentaje peso-volumen, y también partes por millón. En las unidades químicas tenemos 3, ¿no? Que nomás vamos a utilizar. La molaridad, la normalidad y la molalidad, con sus respectivas representaciones. Bien, ahora sí vamos a ir a la resolución de ejercicios, que lo tenemos preparado por acá, ¿no? En los ejercicios. Dice, determinar el peso de ácido sulfúrico que se necesita para preparar 500 gramos de solución de 15% en peso. Generalmente es recomendable, para solucionar este problema, sacar los datos, ¿no? Sacamos los datos, por ejemplo, determinar el peso de ácido sulfúrico. Yo lo voy a poner acá, de la siguiente manera. Solución. A ver, me dice, para determinar el peso. ¿Cuál es el peso de ácido sulfúrico? Esto es peso de ácido sulfúrico que no lo conozco. Si no lo conozco, lo voy a poner una incógnita, ¿no? Ahí está. Este es lo que vamos a determinar. Pero me dan el peso de la solución. El peso de la solución es igual a 500 gramos. 500 gramos acá. Y luego también me dan el porcentaje. El porcentaje es el 15%. 15% es el porcentaje de soluto. Entonces sí me acuerdo que me voy a la fórmula que el porcentaje en peso del soluto es igual al peso de la solución, perdón, el peso del soluto sobre el peso de la solución. Peso de la solución. De la solución multiplicado por 100. Y simplemente voy jalando los datos, ¿no? Porcentaje del soluto, 15%. Peso del soluto, no lo sé. Peso del soluto. Peso de la solución, 500.
500 multiplicado por 100. Entonces acá ya tengo esta ecuación, bueno, esta fórmula tengo que resolverla, ¿no? Anulo los dos ceros acá, anulo los dos ceros acá. El peso de soluto va a ser una multiplicación de 15 por 5. 15 por 5 es 75. ¿Ya? Y la respuesta es, vamos a ver acá, la respuesta es la C, 75. Primer ejercicio, ¿no? A ver, vamos al segundo ejercicio de nuestro seminario. ¿Qué dice el segundo ejercicio de nuestro seminario? Tenemos 200 mililitros de una solución al 20% en peso, cuya densidad, ojo con este dato, la densidad, tenemos datos acá, bueno, 200 mililitros de una solución, el porcentaje en peso, densidad también es otro dato, calcular el peso de soluto, acá está, son 4 cosas que tengo que tener en cuenta, ¿ya? Entonces acá vamos a ver solución, ¿cómo solucionamos este tipo de problemas? Cambiamos de color al lapicero, ¿no? Solución. Ahora sí. Ya. Volumen de la solución, saco los datos, ¿no? Volumen de la solución. Volumen de la solución. Ahí está la pizarra, solución. Es igual a 200 mililitros. 200 mililitros. El porcentaje es el 20%. 20%. También tengo la densidad. ¿Ah? Densidad. Y fíjese, me dan dando la densidad. Densidad de la solución es 1.42 gramos por mililitro. 1.42 gramos por litro. Por acá, bueno, hay una fórmula que de repente me ha olvidado pasarlo, ¿no? Es esta, que relaciona el peso con el porcentaje sobre 100, ¿ya? Por el volumen y con la densidad. Es una fórmula compuesta que se obtiene a través de la densidad, ¿no? Entonces, todo esto aquí es igual. Voy a reemplazar, aquí es igual el peso de soluto, o los valores, ¿no? 20% es 0.2. 0.2 que multiplica al volumen por 200, que es el volumen en mililitros, y también 1.42 que corresponde a la densidad. Todo esto, el peso de todo esto me sale, peso de soluto, a la multiplicación de 0.2 por 200 por 1.42, me sale que es 56,8, ¿no? 56,8. Esto lo corresponde a la alternativa E. Esta es la E. Peso, me piden encontrar el peso del soluto. ¿Ya? Vamos a ver el otro problema. ¿Qué volumen de amoníaco se debe mezclar con 50 mililitros de de agua para obtener una solución al 10%? Miren los datos. Volumen de amoníaco. ¿Ya? Volumen de agua es 50 mililitros. ¿Ya? Una solución al 10%. Obviamente se refiere al 10% en volumen de amoníaco. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacar los datos acá, ¿no? Solución. 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 Tenemos el volumen de amoníaco, que es mi incógnita, ¿no? Volumen de amoníaco. Esto es mi incógnita. Como es mi incógnita, bueno, lo voy a poner acá. No sé cuánto es. X. Pero me dice que el volumen de agua es 50. Volumen de agua, vamos a mezclarlo. El volumen de agua es 50 mililitros. 50 mililitros. Ya. Pero este volumen de agua, yo quiero, como quien dice, ¿qué porcentaje representaría esta agua, ¿no? Si el amoníaco es el 10%, el 90% sería agua, ¿no? Entonces hago una relación acá. 50 mililitros representa el 90% de la solución.
¿no? Y X mililitros va a representar, en este caso, 10% que corresponde al amoníaco. Es una multiplicación en cruz. Lo hagamos acá, bueno, lo ejecutamos. X que multiplica a 50 por 10 sobre, perdón, 50 sobre 90. Se dan estos, y esto me sale 5.555. ¿Ya? Ubico acá en la parte de arriba la solución, ¿no? Acá está, 5.55%. Bien, vamos a ver, casi todos los ejercicios son parecidos, ¿ah? Ya, vamos a ver si resolvemos estos últimos de porcentaje en peso. Calcular el porcentaje en peso-volumen de 750 mililitros. Ojo, 750 mililitros de solución. El porcentaje peso-volumen me pide calcular, ¿no? De ácido clorhídrico, donde 200 gramos es de cloro. Ojo, el cloro, ¿no? Es 200 gramos. ¿Qué es el cloro? El peso del soluto. Solución. También mucho ayuda, en algunos casos, para la comprensión, ¿no? Hacer un diagrama, el diagrama de esto, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo dibujar así, lo dibujo, ¿no? Acá tenemos un envase donde me piden calcular el porcentaje peso-volumen, me piden calcularlo, pero me dan el volumen de la solución. Vamos a poner acá la solución. El volumen de la solución es 200 mililitros. Perdón, 750 mililitros. 750 mililitros. Luego me dice que el peso del soluto, en este caso el ácido clorhídrico, peso del ácido clorhídrico, es 200 gramos. 200 gramos. Ya. Con esos datos me voy a la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es porcentaje en peso en volumen es igual al peso del soluto, que divide al peso de la solución, multiplicado por 100. ¿No? Identifico los datos, ya acá me dicen el porcentaje justo calza en la fórmula. Porcentaje en peso-volumen va a ser igual a 200 entre 750. 750 que multiplica 100. Este 0 se va con este 0. Bueno, el porcentaje, peso, volumen, ¿no? Al ejecutarlo eso, nos sale que es, bueno, vamos a ver la calculadora, 26.6. 26.6%. ¿Ya? Vamos a ubicar acá a la alternativa 7, 26.6. Acá está. Alternativa 7. ¿No? Bueno, casi todos los problemas son parecidos. Bueno, o sea, casi si se determina mezcla formada por tanto, ya. ¿Cuál es el volumen? Vamos a pasar hasta el ejercicio 10, que es otro tipo de ejercicios. El ejercicio 10. En 0.75 litros de agua, 0.75 litros de agua, vamos a cambiar de... En 0.75 litros de agua. Acá está. Se encuentra 0.05 gramos del ion potasio. ¿Cuál es la concentración del ion potasio en partes por millón? Un ejercicio que también necesitamos aprender a resolverlo. No nos olvidemos siempre que un miligramo es la milésima parte de un gramo, o al revés, un gramo tiene 1000 miligramos. Solución. Entonces acá me piden, el porcentaje, el peso en partes por millón de el ion potasio. Partes por millón del ion potasio. Ubicamos los datos, ¿no? Volumen de agua, que es el solvente, volumen de agua,
es igual a 0.75 litros. Bien, el peso del potasio, peso del ion potasio, es igual a 0.05 gramos. ¿Ya? Pero si yo veo la fórmula, el peso, la parte por millón, es igual a miligramos de soluto. En este caso, el potasio sobre el volumen en litros. El único dato que tenemos para poder trabajar es disponible, ¿no? En forma directa, es el volumen del agua. Pero me falta hacer una conversión en el peso del ion potasio. Y ese lo voy a tener que convertir. Este gramo lo convierto a miligramos. Yo sí sé que un gramo es igual a 10 a la 3 miligramos. Miligramos. Entonces este gramo con este gramo se va y me queda, ¿no?, que es 50 miligramos. 50 miligramos de potasio. Ahora sí, tengo todos los datos. Tengo el volumen y también tengo los miligramos de potasio. Y simplemente voy a reemplazar acá 50 entre 0.75. 0.75. Y esto me sale que es 6.66. 66.67. Vamos a ver acá qué alternativa es la que por lo que es 66. La alternativa B. Alternativa B. Bien. Bueno, casi todas las preguntas son preguntas parecidas. Nos vamos hasta la pregunta 12, ¿no? La pregunta 12. Dice, en 0.10 kilogramos de solución se encuentran disueltos 0.01 gramo de ácido. Determine la parte por millón de dicha solución. Parecido, ¿no? Vamos a resolverla. Vamos a resolverla. En este espacio que queda. Solución. Solución. Digo, el peso de la solución. El peso de la solución. ¿Cuánto es? 0.10 kilogramos. 10 kilogramos. ¿Ya? Y también el peso de soluto. El peso de soluto. El peso de soluto me dan que es 0.01. 0.01 gramo. Como me piden acá partes por millón, es miligramos sobre volumen. Entonces tengo que convertir automáticamente estos gramos, lo tengo que convertir a miligramos. Un gramo es igual a 10 a la 3 miligramos. Ya, gramos con gramos se van. Y esto me va a quedar que es 10 miligramos. 10 miligramos. También debo asumir que en esta solución, 1 kilo de solución es igual a 1 litro de solución. Entonces, bajo ese concepto tenemos que esto va a ser 0.1 litro. ¿Ya? Y desarrollamos acá la parte de abajo la relación de partes por millón. Partes por millón es igual a 10 miligramos sobre 0.1 litro. Y esto me sale que es 100 partes por millón. 100 partes por millón. Vamos a ir arriba, ¿no? Ubicamos la respuesta, la B. La respuesta B. Bien, el siguiente ejercicio dice, ¿cuántos gramos de ácido clórico son necesarios para preparar 150 mililitros de solución 0.8 normal? ¿Ya? Solución. Vamos a desarrollar esto. Solución. Como les decía, mucho ayuda a hacer un dibujo, un diagrama, ¿no?, de esto. Me dice cuántos gramos de ácido clórico se necesita para preparar esa solución. Bien, sacamos los datos, pues, ¿no? Peso del HCl
O3, lo voy a descubrir, o no sé cuánto es. La concentración es 0.8, 0.8 normal. Y el volumen es 150 mililitros. 150 mililitros lo que se va a preparar. Mililitros. Obviamente, esto para trabajar con normalidad tengo que convertirlo a litros. ¿Y cómo lo convierto? Sé que 1000 mililitros es 1 litro. Y esto sale que es 0.15 litros. Entonces, lo que necesito saber es el peso del ácido clorhídrico, ácido clórico. ¿Ya? Para eso me voy a la ecuación de normalidad. Normalidad es igual al número de equivalentes sobre volumen. De acá despejo el número de equivalentes. Que es la multiplicación de normalidad por volumen. Tengo todos los datos para encontrar. La concentración es 0.8. 0.8 que multiplica al volumen que es 0.15. 0.15. Y esto sale 0.8 por 0.15. Me sale que es 0.12 equivalentes. 12 equivalentes. ¿Ya? Luego me voy a la fórmula que me encuentra que me relaciona el número de equivalentes con el peso. Entonces me acuerdo por acá, vamos a ponerle acá la fórmula que me relaciona el peso con el peso equivalente. Acá está. Acá lo vamos a poner a un costadito. Número de equivalentes es igual al peso sobre el peso equivalente. Bien. Pero el peso equivalente está en función, el peso equivalente está en función de el peso molecular y el factor. Peso molecular y el factor teta. En este caso identifico el factor teta, aquí está, es 1. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que el peso molecular va a ser dividido entre 1. Y para eso yo necesito saber el peso molecular. Vamos a obtenerlo acá. Acá debíamos haber puesto como dato, ¿ya? Los pesos atómicos, ¿no? Pero sí los conocemos, estos son conocidos. El peso atómico del hidrógeno, ahora sí. El peso atómico del hidrógeno es 1. Del cloro sabemos que es 35.5. El oxígeno es conocido, 0.16. Entonces el peso molecular, la suma de todos estos. En este caso el oxígeno va a estar multiplicado por 3 y me sale que es 48 más 36. 48 más 36 es 84.5. Vamos a ponerle el peso acá, 84.5. Entonces, ya tenemos que encontrar el peso equivalente, que es la división de 84.5 entre 1. Vamos a poner acá, peso equivalente, 84.5 entre 1. ¿Para qué necesito el peso equivalente? Acá está la fórmula. Esta es la fórmula que voy a utilizar para encontrar el peso del clorato, ¿no? Del ácido clórico, perdón. Entonces el peso del ácido clórico, el peso va a ser la multiplicación del número de equivalentes, por el peso equivalente, Bien, el número de equivalentes es 0.12. 0.12 que multiplica el peso equivalente. ¿Cuánto hemos sacado que el peso equivalente? 84.5. 84.5. Esa multiplicación sale que es 10.14. 10.14 gramos. Ubicamos acá en la alternativa B. Bien, vamos a seguir continuando. Siempre he dicho de que problemas, generalmente los estudiantes se complican cuando les preguntan la normalidad, ¿no? Preguntas relacionadas con la normalidad, ¿no? Es un poco complicado. Pero bueno, vamos a aprenderlo, vamos a seguir resolviendo. En este caso, me dice, ¿cuántos equivalentes gramos de carbonato de calcio? Ojo, carbonato de calcio. Inmediatamente asocio con su peso molecular y el factor teta.
existen en 250 mililitros de solución, 2 normal. Acá está. Me preguntan por el número de equivalente gramos. Entonces, para eso, y yo sé que la fórmula para esto es normalidad es igual número de equivalentes sobre volumen en litro. Volumen en litro. ¿Ya? Acá está con los datos que tiene el problema. Volumen es 250 mililitros. 250 mililitros. Lo va a convertir automáticamente en litro multiplicando por este factor. 10 o 1000 mililitros equivale a un litro. Y esto es 0.25 litros. Luego tengo la concentración, que es 2 normal. Concentración es 2 normal. Me piden el número de equivalentes. El número de equivalentes es igual a la normalidad por el volumen. En este caso la normalidad es 2 y el volumen es 0.25. Bueno, 0.25 por 2 es 0.5. 0.5. 0.5 equivalente de gramos. Y ubico acá está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. A ver, problema 15. Problema 15. ¿Cuántos mililitros de agua? Ya, ojo, ¿cuántos mililitros de agua debemos extraer de 4 molar de cloruro de calcio con un volumen de 40 litros para obtener otra solución 6.5 molar de cloruro de calcio? Vamos a ver. Molar de cloruro de calcio. Tenemos que extraer ¿cuántos mililitros?